¿qué tal? Desde La Habana le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Veamos titulares. Cuba comenzó campaña Mi Firma por la Patria, en respaldo a la revolución y por la paz. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez abrió con su rúbrica este llamado. Ratifican en Caracas, Venezuela, solidaridad activa con revoluciones de Cuba y Venezuela. El miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Dr. Roberto Morales Ojeda, expresó que Cuba no perderá jamás la dignidad y la independencia a propósito del aniversario 65 de Playa Girón. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Nora Becerril y en instantes comenzamos. Ampliamos titulares. La sociedad civil en Cuba convocó al movimiento popular Mi Firma por la Patria, una iniciativa orientada a movilizar a la ciudadanía en defensa de la soberanía nacional. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, abrió con su rúbrica el movimiento Mi Firma por la Patria. El momento tuvo lugar en Playa Girón, sitio emblemático donde hace 65 años Cuba derrotó la invasión mercenaria. Allí el mandatario encabezó el acto de homenaje a los combatientes caídos en aquella gesta, considerada un símbolo de la capacidad del país para defender su independencia y su proyecto social. Hoy allí en Girón depositamos flores blancas reverenciando su heroísmo y firmamos la declaración inequívoca de que la revolución cubana jamás negociará sus principios. Así externó el jefe de Estado de la Mayor de las Antillas en su red social X. Esa iniciativa respalda la convocatoria realizada por el mandatario a organizaciones de Cuba y el mundo para que en cada rincón del planeta se conozca la verdad de Cuba. También constituye un modo de patentizar la declaración del gobierno revolucionario emitida en igual fecha que muestra el compromiso de este pueblo con la paz, pero la firmeza y disposición a defender la soberanía. En ese contexto, la convocatoria Mi Firma por la Patria se integra a las actividades de homenaje a los combatientes caídos en Girón y a las acciones políticas desarrolladas en todo el país durante la jornada. Y el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó en el municipio matancero Ciénaga de Zapata el acto por el aniversario 65 de la victoria de Girón. El miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Dr. Roberto Morales Ojeda, afirmó que el triunfo en Girón constituyó una expresión permanente de dignidad nacional y una demostración de la capacidad del pueblo cubano para enfrentar cualquier agresión. Al pronunciar las palabras finales en el acto central por el aniversario 65 de la epopeya, explicó que en esos acontecimientos quedó sellada la unidad que dio origen al Partido Comunista de Cuba, forjada en la lucha contra el imperialismo y consolidada en batallas decisivas como Girón. Escuchemos un fragmento. Girón fue el momento en que la defensa de nuestra sagrada tierra se fundió con un proyecto social y una identidad colectiva. Aquel extraordinario triunfo constituye una declaración permanente de dignidad nacional, una demostración de que Cuba está dispuesta a responder frente a cualquier agresión. Morales Ojeda afirmó que desde el inicio de la revolución, las transformaciones impulsadas han estado orientadas a la justicia social y la atención a las necesidades del pueblo, mencionando la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, la extensión de la salud como derecho universal y la campaña de alfabetización, calificada como uno de los hechos culturales más trascendentes del proceso revolucionario. Argumentó que estas medidas provocaron la hostilidad del gobierno de Estados Unidos, que implementó acciones para aislar económicamente al país. Asimismo, subrayó que pese a este escenario, la revolución no se derrumba ni se derrumbará jamás e insistió en la necesidad de preservar la unidad y la firmeza como pilares esenciales. Es más clara que nunca la urgencia de vindicar a Cuba y reforzar las convicciones que defendemos. Esa es la esencia recogida en la declaración del gobierno revolucionario Girón es hoy y siempre, publicada en el periódico Granma este viernes, en respaldo a las palabras del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Con el legado de los combatientes de Girón, los convocamos desde hoy y durante los próximos días a plasmar sus firmas en apoyo a este llamado que constituirá una muestra contundente de respaldo en contra del genocidio que significa el bloqueo y el profundo deseo de nuestro pueblo de construir un futuro próspero y vivir en paz. La región de Galicia se sumó a las muestras de solidaridad con la Revolución Cubana en una multitudinaria manifestación realizada en su capital, Santiago de Compostela. A propósito del aniversario de la victoria de Playa Girón, se efectuó una marcha convocada por más de 30 organizaciones políticas, sindicales y sociales para mostrar el rechazo del pueblo gallego al asedio al país caribeño por parte de Estados Unidos. De acuerdo con los organizadores, el hermanamiento entre los pueblos gallego y cubano viene de muy atrás y la alerta sobre las agresiones imperialistas es permanente. Con la presencia de unas 3.500 personas, la manifestación marcó un hito en el camino de la solidaridad que por más de 42 años desarrolla la Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil. Al finalizar la marcha se leyó un comunicado con los nombres de las organizaciones adheridas y el cantautor Soxé Constenla interpretó la canción del cantautor cubano Silvio Rodríguez, La Era está pariendo un corazón. Desde hace un año la solidaridad gallega se centra además en el envío de material sociosanitario a través de contenedores. El primero de ellos llegó a Cuba en marzo y se trabaja para mandar en julio el próximo. Hacemos una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por sitios digitales con dominio.cu. Ya volvemos. La resistencia, el enfoque y el compromiso son vitales para seguir avanzando con pasos firmes en este largo camino que estamos atravesando. Yo soy estudiante de medicina en la Escuela Latinoamericana y para mí también ha sido como ese compromiso de acompañar a este pueblo y de estar sintiendo a flor de piel toda esta lucha y toda esta resistencia y poder así forjar ese carácter fuerte que necesitan nuestros pueblos latinoamericanos para poder levantarnos y con dignidad y con amor. Momento de abrir en pantalla sitios digitales con dominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Comenzamos por Prensa Latina. Les comparto el titular. Ratifican solidaridad activa con revoluciones de Cuba y Venezuela. Amplío esta información. Integrantes de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas ratificaron en Venezuela su solidaridad activa con la Revolución Cubana y la Bolivariana. En una declaración que circula en Caracas, los activistas de Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana reafirmaron su compromiso con todas las luchas justas que enfrentan el imperialismo y las formas de dominación en nuestro continente y el mundo. Los brigadistas desarrollaron por 10 días intensas jornadas de encuentros que les permitió constatar de manera directa la fortaleza del proceso bolivariano y el rol protagónico del pueblo venezolano organizado. Continuamos con otras informaciones y nos vamos hacia la Agencia Cubana de Noticias. Les comparto el titular. Exigen a Estados Unidos desde Guatemala desistir de agresión contra Cuba. Ampliamos esta información. El partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca demandó al gobierno de Estados Unidos desistir de una intervención militar contra Cuba y eliminar el bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene desde hace más de 6 décadas, precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores Cuba-Minrex. En un comunicado emitido en el mes de la victoria en Playa Girón, la organización política solicitó además retirar de la isla de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. La organización expresó su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba ante la guerra política, económica, comercial y financiera aplicada por Washington durante más de 60 años. Y con esta información cerramos el recorrido por sitios digitales con dominio.cu. Hacemos una pausa y al regreso tendremos otras informaciones.
Regresamos con otras noticias. Este 20 de abril se celebra el Día Mundial del Idioma Chino, una fecha establecida por Naciones Unidas para honrar una de las lenguas más antiguas y habladas del planeta. En el corazón del barrio chino de La Habana existe una institución única de su tipo en Cuba que promueve la lengua china. En el siguiente material de la periodista Cintia Batao Ruiz, los acercamos al Instituto Confucio de la Universidad de La Habana. Veamos. En 1847 llegó a Cuba el primer barco con trabajadores chinos. Persiguiendo el sueño de ser ricos, se embarcaron en un peligroso viaje cientos de miles de chinos culíes. En sus morrales, además de esperanza, trajeron costumbres, cultura y su idioma. Muchos comenzaron a incorporar pequeñas palabras del español a sus rutinas, y así el chino cantonés solo se hablaba en casa o entre ellos. Siglos después, en el corazón del barrio chino de La Habana, surgió un espacio académico que despertó la atención de cubanos de todas partes del país. El presente de esta historia lo escriben hoy profesores y estudiantes del Instituto Confucio de la Universidad de La Habana. Es un espacio con fines no lucrativos para promover la lengua y cultura china. Y aquí nosotros, únicos de su tipo en Cuba, nos hemos convertido en los embajadores culturales de la República Popular China en La Habana, en el país. Llegó a tal punto que las matrículas aquí eran fenomenales. Y así los alumnos, los jóvenes fueron interesándose, iban conociendo el instituto y se fueron interesando en las matrículas y en participar en los concursos. Nosotros contamos con un programa académico que regular de 5 años, donde los estudiantes adultos transitan a partir de los 18 años desde básico 1 hasta un nivel avanzado de dominio del idioma chino. Pero también tenemos un programa de jóvenes talentos que está destinado para adolescentes, lo que nosotros normalmente le llamamos cursos de lengua china. La cultura china realmente es muy fascinante, y en cuanto a otros factores, también China actualmente, la República Popular China es una de las principales potencias a nivel internacional, lo cual realmente es una motivación suficiente para querer intentar estudiar chino y estrechar los vínculos con ese país, sobre todo en mi caso, que soy traductor, recién graduado todavía. Es que todos los conocimientos que he adquirido sobre China pues se han ido acumulando, y es tanta información que sé que necesito mucho más tiempo para poder estudiar más, y que todos esos conocimientos también van a influir en mí como futura traductora e intérprete. Ser profesor de idioma chino significa transmisión de sabiduría y cultura china. Es el chino mandarín un reto para los cubanos que se aventuran en su aprendizaje, y definitivamente una oportunidad de adentrarse en una cultura milenaria como la es la del gigante asiático. Valia Martínez y Cintia Batao Ruiz para Cubavisión Internacional. Y así culmina esta emisión de Noticias.cu. Gracias por su compañía. Ahora lo dejo en sintonía con la señal de Cubavisión Internacional desde Zona Deportiva con el colega Hernández Luján. Soy Nora Becerril y le deseo una excelente jornada. Hola, ¿qué tal? Desde La Habana, Cuba, les saluda Hernández Luján y esto es Zona Deportiva, un recorrido informativo por la actualidad deportiva de Cuba. Voleibol de playa en circuito Norseca. Equipo Cuba de fútbol femenino eliminado a campeonato mundial. Y baloncesto 3x3 entrena con miras a Juegos Centrocaribeños. Y en vivo desde La Habana, Cuba, pues ya estamos comenzando nuestra emisión de Zona Deportiva hoy con una teleaudiencia especial. El saludo en República Dominicana para nuestra 3 veces campeona olímpica, Mireya Luis,
y también para Humberto Rodríguez, expresidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. Gracias por la sintonía. Y a propósito de Mireya, el voleibol de playa cubano comenzará su calendario internacional de la actual temporada el próximo 8 de mayo, cuando las principales parejas en uno y otro sexos intervengan en la segunda parada del circuito Norseca, con escenario en las arenas de Huiba, en Santo Domingo, República Dominicana. Nuestros representantes en el certamen masculino serán Eblis Veranes y Damián Gómez, convertidos en los número 1 del país tras la salida de la selección de los estelares Jorge Luis Alayo y Noslen Díaz. De acuerdo con las inscripciones preliminares, en Huiba encontrarán a parejas de 12 países, algunas de buen nivel. Son los casos de los estadounidenses Troy Field y Ryan Wilcombs, con experiencia en certámenes del Tour Mundial, al igual que los canadienses Roosevelt Reinhardt y Robert Kemp. Está previsto que Eblis y Damián tomen parte también entre el 21 y el 25 de mayo en la cuarta etapa del Tour Norseca en Tamaulipas, México. Igual planificación tiene nuestro mejor dueto femenino formado por Kailin Garrido y Michaelin Drick en su segunda campaña internacional jugando como pareja. En el torneo quisqueyano están inscritos duetos de 12 naciones con las canadienses Darby Dunn y Alison McKay, entre las de mayor palmarés, al igual que los representantes de Estados Unidos y México. El principal objetivo de nuestra pareja en el 2026 serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo y el clasificatorio olímpico, informa el periodista Carlos Alberto González. Y este fin de semana los cubanos Miguel Ángel López y Daniel Martínez, defensores de los Osaka Bluetooth y Thunder de Hiroshima, respectivamente, se midieron entre sí en serie de la etapa regular de la SW de voleibol de Japón, celebrada en la arena de Fukuyama de la prefectura de Hiroshima. Los detalles del duelo entre cubanos en la Nación del Sol Naciente con el periodista Ernesto Arturo Santana. La serie de 2 partidos entre Thunders de Hiroshima y Osaka Bluetooth tuvo como jugadores más destacados a los cubanos Miguel Ángel López y Daniel Martínez en el primer y segundo juego respectivamente del enfrentamiento ganado por los conocidos como los Panasonic Panthers. En el duelo del sábado, el primero como visitante en la arena de Fukuyama para el auxiliar antillano López, produjo 23 puntos con 21 ataques y 2 servicios en la victoria de Bluetooth en tiebreak. El llamado en el deporte de la malla alta en Japón como Miki, atacó para un 60% de efectividad y recibió 12 balones perfectos y 7 positivos en 27 chances. Tras una jornada como jugador de cambio con solo 2 anotaciones, el joven de 21 años Daniel Martínez se impuso el domingo en la segunda derrota de su equipo en 5 sets, con 22 puntos como titular. Martínez, mejor atacador en el Mundial Sub-21 de China 2025, mayoreó con 17 ataques efectivos, 4 bloqueos y un ace, que ayudaron a los Thunders a ganar el primer y tercer set, un pleito que reunió a más de 3.600 personas en la sede. Natural de la provincia de Matanzas, Daniel ha sido jugador de cambio en su primera campaña en el país nipón. 10 desafíos le restan a los 2 elencos. El representativo azul, con una victoria más, asegura su boleto a semifinales, mientras que los de Hiroshima tendrán que batallar para defender la quinta posición que clasifica a los cuartos. Ernesto Arturo Santana, Cubavisión Internacional. Seguimos en vivo desde La Habana, Cuba. Arián Alejandro, bienvenido. Equipo de fútbol femenino de nuestro país no logra el boleto al Campeonato del Mundo. Bueno, no logra el boleto, no continúa el camino hacia el Campeonato del Mundo en la clasificatoria, ni tampoco Juegos Olímpicos del 2028, una derrota ante Panamá, que pienso que era de alguna manera esperada. Así mismo es, Luján, saludo para ti, por supuesto para todos los que están con nosotros a través de la pequeña pantalla en Zona Deportiva. Era esperado, lo habíamos analizado aquí en este espacio durante la pasada semana, y cuando en media hora te colocas 2-0 por debajo jugando como visitante, pues las opciones ya eran prácticamente reducidas ante un elenco de jugadoras con mayor experiencia, con mayor recorrido, de mayor nivel técnico y táctico, que yo creo que esto es importante remarcarlo. Y bueno, Cuba que termina esta ronda del grupo E con el empate ante San Cristóbal y Nieves a 2 goles, con las victorias ante Curazao y Aruba 3-0 y 1-0, y esta derrota de 3-0 frente a Panamá, que avanzó como líder de grupo a esa fase final de CONCACAF, donde ya esperaban Estados Unidos y Canadá. Panamá que avanzó con 12 unidades, paso perfecto como se esperaba.
en este duelo final. Bueno, se iban a disputar el boleto y las panameñas favoritas se terminaron llevando el triunfo, así que Cuba fuera del camino al Mundial 2026 que se va a celebrar en tierras sudamericanas, Luján, específicamente en Brasil. Bueno, muchísimas gracias, Arián, por este contacto informativo, y este miércoles en uno de los segmentos de análisis de Zona Deportiva estaremos hablando de esta eliminatoria mundialista. Y la cuarta liga élite del béisbol cubano pudiera desarrollarse a partir del 2 de mayo. A la espera de la oficialización del evento, algunos atletas de los 6 equipos que participarán realizan preparación individual. Uno de ellos es José Miguel Rodríguez, joven lanzador de los Cachorros de Holguín. Más detalles los ofrece el periodista Vladimir Marrero en el siguiente reporte. El lanzador derecho José Miguel Rodríguez fue pilar importante en el muy meritorio 5º lugar alcanzado por los Cachorros de Holguín en la 64ª Serie Nacional de Béisbol. El joven serpentinero ganó 6, perdió 2 y salvó 4. Su promedio de efectividad fue de 3.63 y sus rivales le batearon para 264. Ese rendimiento lo llevó a integrar el equipo Cuba que participó en la Serie de las Américas efectuada en Venezuela. Tras unas breves vacaciones, José Miguel se entrena en el Calixto para buscar una forma óptima de cara a su participación en la cuarta liga élite del béisbol cubano. Estoy haciendo un trabajo individual ahí hace alrededor de 15, 20 días en espera de que se desarrolle la liga élite y pues bueno, para seguir aportando mucho al equipo y seguir mejorando el rendimiento mío. ¿Cómo está esa preparación física? Sí, bueno, antes que todo eso es un trabajo controlado con algunos entrenadores y pues bueno, en el fin de seguir mejorando y pensando en un futuro más cercano. José Miguel es uno de los pocos monticulistas que sobrepasan las 90 millas en Cuba, con un gran somatotipo y variedad de lanzamientos. De concretar un buen accionar en la Liga Élite con los Cachorros, será fuerte aspirante para conformar la preselección nacional, de donde saldrá el equipo Cuba a los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo. Ya es primordial en mí, ese es el primer objetivo mío ahora, por eso me estoy preparando, no he descansado de que vine en las Series Américas y es con el objetivo de cuando llegue la oportunidad, si o el momento, si se me da la oportunidad nuevamente, ir a guerrear, ir a fajarme por ganarme un puesto. José Miguel Rodríguez está enfocado, sabe que lo mejor está por venir, de ahí su disposición en los entrenamientos. Él apuesta por seguir brillando desde el box. El baloncesto cubano participará en los Juegos Centroamericanos del Caribe con la versión 3x3 femenino. Las muchachas dirigidas por Ernesto Wong se preparan en el Cerro Pelado puliendo deficiencias para la competencia. Sobre cómo marcha la preparación y el objetivo en este evento, el entrenador le ofreció declaraciones al colega Eduardo Marrero. Nosotros hasta el momento estamos clasificados por la vía del ranking. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un American Cup, que quedamos entre los 8 equipos clasificados de América y eso nos dio una puntuación que nos permite en este momento, o sea, nos da la posibilidad en este momento de estar en el área de Centroamérica entre el 6 y el 7º lugar, el cual nos da la posibilidad, o sea, de estar clasificados para los centroamericanos. Hemos comenzado una etapa de entrenamiento prácticamente de septiembre, el cual estamos con una base de 8 jugadoras, faltan las jugadoras que están contratadas en el extranjero, que de ellas son 6, de cuyas jugadoras que participaron con nosotros en el American Cup, las 4 repiten, hay 3 que ya están aquí, una llegó ayer llegó el fin de semana de Venezuela y se incorpora a los entrenamientos y las otras jugadoras que nos faltan se incorporarían en la última semana de mayo. Bueno, de hecho nosotros la tenemos convocada 8 jugadoras más nuevas que tienen magníficas condiciones, pero entre ellas tenemos a Keila, tenemos a María Carla y a Yaisel, que estuvo en Venezuela y acaba de llegar, debe incorporarse a partir de mañana porque le dimos una semana una semana de vacaciones para que estuviera y luego se incorpora. Las otras jugadoras que están en El Salvador, que sería María Isabel y Rachel Contreras, que están en estos momentos, y Galindo, que están en estos momentos jugando la liga de El Salvador. Tenemos la que está en Portugal, que llega ya a terminar su tesis, a partir de ahí se incorpora. Isabela, que está en España, y bueno, y tenemos una jugadora de Suecia, que es jugadora netamente de 3x3, y estamos esperando por su participación y todas las acciones que tenemos que hacer para que ella pueda participar con nosotros. La Unión de Actores Económicos No Estatales, de conjunto con el INDER, propicia el rescate de albercas en la provincia de Matanzas.
Los nuevos modelos de gestión permitieron la rehabilitación de la segunda piscina en el territorio mediante este vínculo, lo que favorece la práctica de los deportes acuáticos. Una fiesta comunitaria inauguró el proyecto de desarrollo local Salpicando Amor, propuesta que incluye opciones recreativas en el municipio matancero de Cárdenas. Allí el rescate de la piscina perteneciente al complejo Antonio Nores permitirá variedad de servicios y la práctica deportiva. Los actores de este proyecto se unieron, que son la Dirección Municipal de Deportes Nuestra y una persona natural, en aras de rescatar este espacio y rescatar fundamentalmente los deportes asociados a la natación y otras prácticas deportivas que se puedan llevar a cabo aquí en la piscina. Además, se recupera el espacio con la intención también de mostrar actividades culturales, es decir, lograr que esto sea un complejo gastronómico, cultural, deportivo, en función de la recreación de jóvenes, de niños, adolescentes, y que ocupa un espacio que hasta la fecha estaba un poquito deshabilitado, no tenía ese uso, y ahora bueno, lo que pensamos es que esto impregne en la comunidad y que cause el impacto deseado. En territorio cardenense funcionan 3 proyectos de este tipo, 2 de ellos en la ciudad de Las Primicias y otro en el polo turístico de Varadero. Estos ejemplos validan la integración entre el INDER y formas de gestión no estatal. Ese es el factor fundamental, que cada una de estas instalaciones se mantenga con su objeto social. En el caso del gimnasio Esteban Hernández sigue fluyendo como un gimnasio de cultura física, pero que tenemos la posibilidad de que nuestros atletas, entrenadores, los muchachos que pertenecen a algún equipo tengan acceso al mismo de forma gratuita. Igual va a suceder con la piscina, se van a seguir impartiendo las clases de natación. Los atletas también tienen derecho a utilizarlo en el beneficio de su desarrollo y esa es la esencia del binomio. La rehabilitación de espacios deportivos a partir de actores económicos soluciona añejas problemáticas. A su vez, reabren sitios que conjugan esparcimiento y sana recreación con disímiles ofertas para el disfrute de todos. Excelente, las gracias al periodista Carlos Bernal. Punto final a nuestra misión Zona Deportiva desde La Habana, Cuba, en vivo. Le agradece por la sintonía.